Bien, pues ya vamos a presentar a nuestras especialistas el día de hoy para platicar sobre el tema del ADN que está muy relacionado con el sobrepeso y la obesidad en nuestro país. Agradezco a la doctora Ana Paula Carballo, ella es médico internista especializada en nutrición, sobrepeso y metabolismo. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Mariano. Me da muchísimo gusto que nos acompañes aquí, al contrario, también me da muchísimo gusto que nos acompañen. También está con nosotros Alejandra González Roca, ella es psicóloga especializada en temas de obesidad y sobrepeso. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias. Por la Bueno, y tenemos un testimonio para nosotros. Es muy importante platicar con la gente que ha padecido, tiene un padecimiento similar. Gracias a Peggy Vivaldo. Peggy, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Por qué es tan importante entender que para el asunto de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país hay un gen, está el ADN involucrado en todo esto? Mira, Mariano, muchos años pensamos que la obesidad era un tema de estética y de cierra la boca y ya está. Y el problema es que no, faltaba una pieza porque a pesar de que tú hacías la misma dieta que yo, tú bajabas mucho y yo no. Y con el tiempo, en el descubrimiento del genoma humano, se vio que la pieza que faltaba es el ADN. Y no es un solo gen, tenemos una combinación de genes que nos hacen ver qué es lo que está dando la obesidad de manera individual. El ADN es el instructivo que tenemos nosotros de cómo funciona nuestro organismo. Entonces, claro que existe un gen FTO, que ese gen sirve para que tú no tengas saciedad. Entonces, cuando comes, pues nunca tienes la señal de saciedad, nunca llega al cerebro y tú puedes seguir comiendo todo durante todo el día. Pero a ver, ¿es un gen exclusivo de los mexicanos? ¿Es un gen exclusivo del ser humano? ¿Cómo estamos ahí definidos? Todos los humanos lo tenemos. Todos. Estos genes tienen combinaciones de letras. Son dos letras que se juntan para que un gen haga una función. Entonces, cuando una letra de estas, papá te hereda una letra, mamá te hereda otra letra. Cuando una letra de estas se cambia, entonces tienes una letra bien y una mal. Y ahí tienes alterado el gen y tendrás saciedad, pero será muy tarde que llegue. Y cuando las dos letras están cambiadas, no tienes saciedad. Todos los humanos tenemos ese gen, solo que unos tienen la combinación bien, medio mal o mal. Y bueno, ¿cómo identificar a las personas que no tienen bien esa combinación, que la tienen medio bien y de plano a quienes la tienen mal? Eso lo hacemos mediante una prueba que es muy sencilla de hacer. Es un hisopo que metemos al cachete, lo raspamos un poquito y ese hisopo se manda a Estados Unidos y entonces nos van a reportar en una prueba que te voy a enseñar aquí. A ver, vamos a verla. Nos dan este resultado, que son todos los genes que tienen que ver, no solo con saciedad, no solo con hambre, tienen que ver también con que absorbas más grasa, que produzcas más grasa, que tu cuerpo tienda a tener exceso de grasa y esa combinación de letras que vemos en esta prueba, que es el resultado que nosotros damos, ahí es donde nosotros sabemos que tu instructivo, qué hacer contigo en cuanto a dieta, en cuanto a ejercicio, en cuanto a saciedad, en cuanto a comportamientos hacia la alimentación. A ver, entonces, ¿se trata de una prueba de ADN? Mediante la saliva. Es decir, nos toman una muestra de la saliva, además que bueno, porque finalmente no se trata de una prueba invasiva que puede molestar. Hay mucha gente que ni siquiera va a los especialistas por miedo a que le pinchen el brazo, le saquen sangre, que además, bueno, es necesaria porque finalmente en la sangre tenemos absolutamente toda la información de nuestro cuerpo, pero que también se obtenga a través de la saliva y además con un estudio de esta magnitud se pueda conocer si tenemos bien o mal ese gen. Ya con eso entonces vamos a tomar acciones. Qué interesante y qué concepto tan avanzado y además que ya se puede hacer en nuestro país. Entiendo que se manda la prueba a los Estados Unidos, pero ya se puede tomar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos trabajar esa parte, por ejemplo? Exactamente, y además lo que es importante conocer también del gen FTO es que si ya lo tienes, puedes empezar a poner estrategias para que a la persona, aunque lo presente, pueda llegar a mantener un peso sano. Trabajando con porciones, trabajando con no darles solo de comer 3 veces al día. Tal vez requiere de más veces, aunque sea con menos porción, pero que coman 4 o 5 veces al día. Hay veces que hasta 6 podrían llegar a alimentarse y entonces no están picando todo el tiempo cosas que solo van a aumentar sus calorías. Pero a ver, Alejandra, siempre nos han dicho que hay que comer por lo menos nuestras 3 veces al día. El desayuno, que es la alimentación más importante, la comida y la cena tiene que ser ligerita, precisamente para que no haya problemas de sobrepeso y obesidad mientras estamos durmiendo. Pero los especialistas luego nos dicen que hay que comer hasta 5 veces al día. ¿Cómo podemos repartir este alimento para saber que estamos haciéndolo de manera correcta? Bueno, serían las 3 comidas principales que se hacen más fuertes. Lo ideal es que metas de todos los grupos de alimentos.
Ahora, con la prueba genética, esta prueba nos va a decir el porcentaje de carbohidrato, proteína y grasa que debemos de consumir en todo el día. Entonces, este porcentaje lo repartes en 3 comidas fuertes y 2 colaciones chiquitas que solo te permitan no llegar con tanta hambre a la siguiente comida o justamente controlar estas ganas de comer que presentan las personas. Y es bien importante, no significa que las 5 veces que tengamos que comer durante el día son 5 tortas de tamal. Exacto. Bien importante, porque pareciera que eso es lo que estamos mal interpretando. Ahora, Peggy, platícanos acerca de tu testimonio, de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a todo esto? ¿En algún momento comenzaste a padecer el sobrepeso? ¿Ya te hiciste esta prueba genética? Platícanos tu historia. Bueno, fueron muchos años en los que vas acumulando peso. Las conozco a ellas y entonces me comparten acerca de este estudio. Me pareció muy interesante, fue, como tú lo dices, algo como muy atractivo, muy sencillo, fácil de hacer y que acompañaba toda la parte de las dietas, ¿no? Como poder entender con mayor profundidad qué era lo que sucedía, por lo cual no bajaba de peso a la velocidad que a lo mejor a veces uno quisiera. Hacemos la prueba y bueno, ahí nos damos cuenta, básicamente a mí me sorprendió mucho que el gen lo que nos decía era cómo yo tenía una tendencia a subir de peso muy rápido, porque es que yo no sentía esa saciedad y entonces se te quita esa parte de responsabilidad de, ay bueno, yo sabía que de verdad todavía no estaba satisfecha, pero no era por mí, sino era por el gen. Y otra de las situaciones muy interesantes fue que a pesar de que yo siempre he hecho ejercicio, hacía ejercicio en ese entonces y descubrimos que el hacer carreras de alto rendimiento, por ejemplo, correr 15 kilómetros, 21 kilómetros, por más que yo las corría, no bajaba de peso. Yo decía, qué extraño, ¿no? Como bien, hago ejercicio, no bajo de peso. Con ello, entonces, cambiaron incluso el tipo de ejercicio que yo tendría que hacer y los lapsos que tenía que hacer. Y ya comenzaste a bajar de peso. Rápidamente. Pero una vez conociendo los resultados de esta prueba genética, que determina precisamente ese gen qué tan alterado, qué tan bueno o de plano qué tan malo está en nuestro organismo. ¿Cuánto tiempo lleva el resultado de hacer todo esto? Y entiendo que ya se puede hacer la prueba aquí en nuestro país. ¿Desde cuándo ya se está realizando? Tenemos ya 5 años realizando esta prueba y tarda 10 días y la respuesta te la damos en forma de semáforo. Pues en forma de semáforo tú tienes los genes que funcionan bien, los genes que funcionan medio bien y los genes que funcionan totalmente mal. Esta es la respuesta de Peggy. Ana Paola, por ejemplo, aquí nos trae, lo vamos a volver a mostrar aquí en la cámara 1. No sé si se alcance a ver. Si no, ahorita lo ponemos a full de pantalla. Estos son los resultados que le entregan a los pacientes una vez que después de 10 días llega el resultado del laboratorio de los Estados Unidos aquí a México, ya con los detalles de la prueba hecha a la saliva del paciente y en la cual, por ejemplo, ya la voy a bajar para ver cómo es el resultado y en este específicamente es el tuyo, Peggy. Así es. En verde aparece lo siguiente: riesgo normal promedio para aumentar de peso, lo que nos decías, o sea, sí existe esa tendencia a subir de peso, pero tienes una buena respuesta a actividad física y reducción de calorías. En el caso del semáforo en color amarillo, me imagino que es la parte intermedia en la que hay que ver cómo se arregla. Una letra exactamente. Mal. Mayor almacenamiento de grasa en abdomen, yo creo que esa la mayoría la tenemos, que es la espantosa lonja, ¿no? Llanta. Menor señal de saciedad a los alimentos, yo creo que también la mayoría tenemos, de los mexicanos, tenemos esa parte, que pareciera que no nos satisface la torta de tamal y aparte le entramos a los tacos. A los tacos y luego a la tole. Y en rojo, que es la parte, yo creo que es la que lanza precisamente la alerta roja, niveles elevados de insulina, por ejemplo, tú presentaste, formadora de células grasas y hasta con altas, muy sensible al consumo de grasas en la dieta. ¿Qué indica esto? Esto indica, en principio, el que yo sepa, porque además le haces estudios de ingreso a Peggy y Peggy todo saca normal y entonces dices, pues cierra la boca y ya, pues no. Ya viendo este gen que ella almacena, tiene exceso de insulina, la insulina es una hormona que se encarga de almacenarte grasa, te sube de peso tener insulina. Entonces, yo sabiendo que ella tiene insulina alta, yo puedo dar un medicamento que bloquee insulina. Y si le empezamos a recortar un poquito el índice glicémico, que es lo que tienen de azúcar los alimentos, con eso vas a hacer que su páncreas no esté soltando insulina y que deje de estar almacenando grasa. Por otro lado, yo sé que Peggy no va a tener saciedad. Ella va a picar porque va a picar en el día, ¿no? Y aunque haya desayunado perfecto, si pasa y ve unas galletitas, la va a agarrar a fuerzas. No puede controlar el deseo de decir, bueno, hay galletas, yo me sigo, que hay gente que sí puede, ella no va a poder. Entonces yo tengo que enseñarle que esté comiendo cada 2-3 horas
comida sana para que ella no suba de peso y tenga saciedad. Y aquí, Alejandra, por ejemplo, entras tú como especialista. Trabajas con los pacientes para ver que exactamente vean la galleta, no se detengan, empiecen a picar pura galleta, al contrario, se sigan derecho. ¿Cómo trabajas esa parte con ellos? Dependiendo de la persona son las estrategias, pero algo que es muy importante es que si uno no tiene hambre, no va a estar picando cositas. Si nosotros le mandamos comida sana muchas veces al día, entonces esa hambre voraz ya no la va a estar presentando. También vamos a empezar con los pacientes a distinguir si es hambre física o más bien es como hambre emocional, como un antojo que quiere cubrir, pero que no es que su cuerpo ya no esté. Y es que luego ocurre, saciedad. por ejemplo, vemos al compañero de trabajo, ya está picando algo y se nos antoja sin tener el hambre, que es bien importante. ¿Cómo dominar esa parte, Alejandra? Ahí sí, lo primero es que si no está el estímulo, pues no te lo vas a comer. Exactamente. Entonces, lo principal es, ves que está comiendo algo, te puedes tomar un vasito con agua, porque muchas veces se confunde sed con hambre, y en ese momento distraerte en algo que capte tu plena atención. Y saber que el antojo va a durar un ratito, que no va a ser un sufrimiento por siempre. Entonces, si llega a su máximo, 20 minutos sí nos tenemos que distraer para que el antojo no esté en nuestra mente haciendo así. Si nos distraemos, después baja esa intensidad y podemos seguir con nuestra vida. Terapia ocupacional, me queda completamente claro. Sí, me queda completamente claro. ¿Y qué les parece si en estos momentos vemos lo que también nuestro equipo de producción salió a las calles y le preguntó a la gente? Pero ahora sabemos que ellos también tienen preguntas para ustedes, los especialistas. Las escuchamos y las resolvemos al regresar. Con mucho gusto. Las vemos. Yo le preguntaría por qué razón mi hija tiene sobrepeso desde que nació. Pues sobre todo qué impacto puede causar en nosotros la polución. No buscar un producto milagro, sino que un producto que sea eficiente y que le sirva para realmente conservar la salud y perder el peso. Bueno, sobre el valor nutricional de alimentos, nivel de azúcares, grasas. Sí le preguntaría si es necesario que se haga una dieta especial de acuerdo a peso, estatura y demás. ¿Cómo podría ser para hacer a un lado toda la flojera y todo? Entonces, para sobre el peso, la nutrición será lo más importante, bueno, yo creo. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? La manera en la que la gente se preocupa por el sobrepeso. Unos manifestaron, por ejemplo, el asunto de los azúcares, las grasas, ¿no? Toda esta serie de alimentos que pueden hacernos subir de peso. ¿Cómo le podemos entrar por ahí? Sabiendo, por ejemplo, ya, conociendo el resultado de un estudio como este, cómo trabajar en la parte que tiene que cada persona poner de su parte para no subir de peso. Le vamos a dar una dieta en donde ahí están los porcentajes en base al ADN que requiere de los macronutrientes. ¿Cuánto requiere en su dieta de acuerdo a tu perfil genético de carbohidrato, de grasa y de proteína? Por ejemplo, aquí tenemos lo que nos están presentando, es el resultado después de hacer el estudio. A esta persona en especial lo que tiene que comer es 20% de grasas, 55% de carbohidratos y 25% de proteínas. Pero ¿cómo lo traducimos en los alimentos? ¿Cómo sabemos que ese es el porcentaje que nos arroja este resultado? Ahora, lo que es muy importante es, bueno, primero, los que van a poder convertir estos porcentajes en qué tipo de alimentación es un nutriólogo que sea experto en sobrepeso y obesidad. Y por otra parte, también tener un conocimiento de que si me dicen que puedo comer tanto porcentaje de grasas, no significa que me vaya corriendo a los tacos ni a los chicharrones, sino que busque grasas buenas, ¿no? Como aguacate, aceite de olivo, o si me va a comer una carne, pues que sea una carne magra. Mejor un bistec que un ribeye que tienes así. No, y además ustedes como especialistas, bueno, le entregan como una lista, que bien los pacientes lo podemos poner en el refrigerador y saber que no tenemos que correr para comer tacos porque nos dicen que sí podemos entrar un 25% a las grasas, sino qué tipo de grasas. ¿Te ha funcionado todo esto? Claro. ¿Has bajado de peso? Sí, bajé 10 kilos de peso y me he podido mantener durante 8 años consecutivos. ¡Fabuloso! Entonces creo que ha sido un muy buen resultado. Y modificaste tu estilo de vida, modificaste el tipo de ejercicio y te sientes muy, muy bien. Así es. Que es lo importante. Y aprendes a comer. Es básicamente es lo más importante. Que... O sea, como que te das también tus lujos, pero sabes cómo puedes regresar otra vez al camino indicado y entonces mantener el peso.
porque tampoco es que yo te pueda decir que no hay cerveza, que no hay una hamburguesa, que no hay un pedazo de pizza. De repente le por entras, supuesto que le comes. pero me quedo con la frase que dijo Peggy. Definitivamente, para cerrar este tema aquí con ustedes, a quienes agradezco, por supuesto, que nos acompañen en estos pocos minutos, pero la señal es evidente. Aprendamos a comer. Así es. Y si aprendemos a comer, nos va a ir bien en salud. Fabuloso. Peggy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandra, muchísimas gracias. Doctora, Mariano, qué gusto, muchas como gracias. siempre. Gracias, Bienvenida. Mariano. Muchísimas gracias. Ahí tienen el tema. Finalmente, rapidísimo. ¿Es caro? Es caro, moderado, es un instructivo de vida para salud. Pero bueno, es una inversión. Sí, es una inversión. Es una inversión para nuestra salud. Y muy buena. Muy bien. Muy buena. Gracias a las tres por haber estado con nosotros.